Los 12 lobos, por Ben Counter. Narrado por Alex Pasi. Los hijos de Fenris miran no solo al futuro, sino también a su noble pasado. Y por eso mi tarea es la más ardua. No creas que la saga que hablo llega fácilmente a esta lengua, o que doblar la oreja de un garra sangrienta empapado en hidromiel es una tarea menos digna que llevar el volter y la espada sierra a los enemigos del emperador. No. De hecho, contar estos cuentos del pasado y hacer que los hermanos del lobo los escuchen es una tarea cuya dificultad solo se compara con el peso del deber que tengo al contarlos. Te escucho ahora, ronco y estridente, exigiendo escuchar una saga de algunas grandes batallas o hazañas de armas que llenarán nuestros corazones de fuego. Lord Ross, luchando contra el traidor tuerto. Lloras. Los muchos crímenes de los ángeles oscuros. Exiges para que podamos festejar y beber y recordar nuestros rencores. Pero mi propósito aquí no es servir a esta multitud festejando con cualquier maldita historia que deseen. No, los he reunido junto a este fuego rugiente, en el gran salón del colmillo, donde generaciones de lobos espaciales han celebrado sus victorias y brindado por sus muertos, porque hay una lección que tengo que impartir. No necesito los sentidos aumentados de unas tartes para escuchar tus suspiros. ¿De qué te sirve? Susúrrense a sí mismos. No es una saga que gotea con la sangre de los enemigos y truena con el sonido de una espada sierra sobre la carne hereje. No teman, habrá sangre. ¿Podría un viejo esclavo como yo, una cosa rota y demacrada, compadecida por el capítulo cuyos estándares no logré alcanzar en mi juventud, esperar sobrevivir si habla de algo más que batallas y gloria a una sala llena de Astartes? Es de los mismísimos sacerdotes lobo, los guardianes de nuestros espíritus, que aprendí esta historia. Y ellos saben que no deben impartir lecciones que no serán escuchadas. Es en una gran batalla del pasado, pues, donde transcurre nuestro relato. Esos jóvenes atentos. Los lobos conocerán la era de la apostasía, una de las lecciones más terribles que la humanidad haya tenido que aprender jamás, durante la cual el clero corrupto del credo imperial buscó hacerse con el poder. Es una historia larga y sombría por derecho propio que no contaré aquí. Baste decir que fue una época de ceguera, miedo y caos, cuando el imperio de la humanidad buscó desmoronarse de una manera que no había sido amenazada desde los oscuros tiempos de Horus. Entre las muchas historias de dolor en este tiempo, nuestra historia se refiere a la plaga de la incredulidad, cuando un hombre malvado llamado Cardenal Bucaris forjó un imperio propio, despojándose de la autoridad imperial para gobernar como un rey. Bucaris, aunque era un hombre astuto e intrépido, era un tonto, porque a medida que su imperio crecía, conquistado por renegados de la Guardia Imperial y ejércitos de mercenarios asesinos, llegó al umbral de Fenris, arrogante en extremo. Bucaris no se detuvo ahí y se dio la vuelta, temeroso de los lobos espaciales que lo llamaban su hogar, entonces como lo hacen ustedes ahora. No, envió sus ejércitos a Fenris para conquistar a sus pueblos salvajes y forzar a los lobos espaciales a ceder su mundo a él. Ah, sí, te ríes. ¿Quién podría haber pensado que un cardenal apóstata y un anfitrión de simples hombres podía derrotar a los lobos espaciales en su mundo natal? Pero sucedió que en ese momento muy pocos lobos espaciales estaban en el colmillo, y la mayoría de ellos se habían unido al señor lobo Kyrl Grimblad en una cruzada en otra parte de la galaxia. Los lobos espaciales que partieron de ahí para enfrentarse a los villanos de Bucaris eran poco más que una sola gran compañía, junto con los novicios recién nacidos y los esclavos que habitan dentro del colmillo. Bucaris, mientras tanto, desangró las guarniciones de su imperio para inundar Fenris con soldados y asediar el colmillo. No creas que el colmillo era inexpugnable para ellos. Cualquier fortaleza, incluso este antiguo y formidable bastión de montaña, puede caer. En el tercer mes de este asedio, 2 lobos espaciales estaban en los valles y estribaciones alrededor del colmillo. Estaban patrullando para interrumpir y observar las fuerzas enemigas, como solían hacer los hijos de Fenris en ese momento de la batalla. Uno de ellos, su nombre era Daigalan. Era un colmillo largo con esos astartes maltrechos y color cuero que nos observan incluso ahora desde el fondo del salón. Han escuchado esta historia muchas veces, pero tomen nota, jóvenes garras sangrientas, que todavía escuchan, porque entienden bien la lección.
El otro era muy parecido a ti. Su nombre era Hrothgar, y era una garra sangrienta. Daegalan era sabio y severo, y había tomado a Hrothgar como alumno para enseñarle las formas de la guerra, que con el colmillo y el capítulo en gran peligro tuvo que aprender muy rápido. Imagina una cadena montañosa en la noche, pedernal desnudo tan afilado como cuchillos revestidos de hielo, que brillaba bajo las muchas estrellas y lunas de la madre Fenris. Dominaba un amplio valle rocoso, limpiado de nieve por tanques y apuntalado por ingenieros como una serpiente negra, serpenteando entre las hojas del pedernal de las estribaciones del colmillo. Ahora que estás ahí, la historia puede comenzar. 2 astartes se abrieron paso hasta el borde de esta cresta. Uno de ellos llevaba un lobo, una capa de piel sobre sus hombros y sobre su espada colgaba un lanzamisiles. Este era Daegalan. Su rostro era como una máscara de cuero curtido, tan profundamente arrugado que podría haber sido tallado con un cuchillo. Su cabello con mechas grises azotando su cabeza en el viento frío de la noche, llevaba en su hombrera el símbolo del señor lobo Hef Eisenhart, quien en ese momento dirigía la defensa del colmillo, desde sus alas de granito. El otro, con las marcas de corte rojas pintadas en su hombrera, era Hrothgar. Las cicatrices donde se implantaron los órganos de un astartes todavía estaban rojas en su cuero cabelludo afeitado. Su espada sierra estaba en su mano, ya que rara vez la dejaba, y su armadura no estaba adornada con marcas de campañas pasadas. «Mira, joven cachorro», dijo Daegalan, «este es el lugar donde nuestro enemigo se arrastra como sabandija, pensando que está oculto a nuestros ojos. Mira hacia abajo y dime lo que ves». Hrothgar miró por encima del borde de la cresta hacia el valle, la oscuridad de la noche. No era un obstáculo para los ojos de un astartes. Vio un camino tendido en el fondo del valle, a lo largo del cual podían rodar los enormes cañones de asedio y las máquinas de guerra que los ejércitos de Bucaris esperaban sacudirían los lados del colmillo y derribarían sus defensas. El trabajo esclavo en los mundos que el cardenal había capturado había creado innumerables máquinas de este tipo, y llenaron los vientres de las naves espaciales que abastecían su guerra en Fenris. De hecho, la misión de los 2 astartes era localizar e interrumpir el traslado de estas máquinas de guerra a un lugar donde pudieran disparar contra el colmillo. Muchos miembros de la guardia, de los regimientos renegados de Rigelian, que se habían arrojado con Bucaris, protegieron las pistas, sabiendo que pronto la guerra preciosa, las máquinas vendrían rodando a lo largo de él. «Cuento 20 del enemigo», dijo Hrothgar. «Guardia imperial, todos son razonablemente entrenados. No como un lobo espacial, por supuesto, pero peligrosos y pueden disparar contra nosotros en gran número. Mira, Longfang. Han reunido defensas de tejido antiaéreo y cajas de municiones. Y parecen listos para un ataque de gente como nosotros. Conocen la importancia de su misión». «Bien», dijo Daegalan, «para un primer vistazo. Pero nuestra tarea aquí es destruir a estos enemigos. ¿Qué puedes ver que asegure que caigan?» «Ese de ahí», dijo Hrothgar. «Es el oficial que los dirige. Ver las medallas e insignias de rango en su uniforme. Esa calavera plateada en su pecho es otorgada por el cardenal hereje a los seguidores que muestran una gran crueldad al liderar las tropas. Sobre una manga están las marcas de su rango. En su mano hay un estuche de mapas, seguramente marcando la ruta de estas huellas. Este hombre debe morir primero, porque con su líder muerto, los otros caerán en desorden». Daegalan sonrió ante esto y mostró los grandes dientes caninos que son la marca de un verdadero colmillo largo. «Que ustedes, los que escuchan esto, muestren algún día colmillos como estos, afilados y blancos, para contar la historia de tus años luchando con los hijos de Russ». «Joven garra sangrienta», dijo Daegalan, «puede ser que incluso con los ojos de un astarte seas tan ciego. Debes aprender las lecciones de los 12 lobos de Fenris, esas grandes bestias que incluso ahora cazan a través de las montañas y llanuras nevadas de nuestro mundo. Cada lobo es tomado como el tótem de una de nuestras grandes compañías, y por una buena razón». Daegalan aquí tocó el símbolo de su gran compañía en su hombrera. «Llevo el símbolo del señor lobo Eisenhart. Tomo como tótem a Thorvald, el hipervidente, el lobo cuyos ojos no se pierden de nada. Este lobo de Fenris nos enseña a observar a nuestro enemigo. Por mucho que nos encantaría poner nuestras garras alrededor de su garganta primero, porque es mirando hacia adelante que a veces se puede ganar la victoria antes de que se dé incluso el primer golpe. Mira de nuevo. El hombre que ves es en efecto un oficial, y sin duda uno despiadado en eso.
Pero hay otro, ahí sentado en una caja de municiones, su rifle láser apoyado a su lado. ¿Lo ves? Está leyendo un libro. Incluso estos viejos ojos pueden leer su título. Se trata de las visiones recopiladas. Un libro escrito por el mismo cardenal apóstata que sirve como recopilación de sus locuras y herejías. Solo los más devotos de sus seguidores, cuando la noche es tan fría y la misión es tan crucial, lo leerían con tanta seriedad. Puede que este hombre no sea el oficial que dirige a estos soldados en el papel, pero los dirige en la realidad. Él es su corazón espiritual a quien recurren para un verdadero liderazgo. Este hombre debe morir primero, porque cuando se demuestre que el más devoto de ellos no es más que carne y hueso bajo nuestras garras, entonces toda su esperanza se les escapará. Hrothgar pensó en esto y vio la verdad en las palabras de Longfang. «Entonces luchemos», dijo Garra Sangrienta. «El lector de los libros morirá primero, bajo estas manos». «Por desgracia, solo me quedan 2 misiles», dijo Daigalan. «De lo contrario, sembraría fuego y muerte entre ellos desde aquí arriba. Lucharé junto a ti entonces. Cuando les arranques el corazón, mataré al resto, incluso ese oficial al que le prestaste tanta atención». Con esto, Hrothgar salió desde la cresta y se estrelló con un gruñido en el corazón del enemigo. Cargó contra el líder espiritual y estuvo sobre él antes de que los otros guardias hubieran levantado sus armas láser. En ese momento, los lobos espaciales carecían de municiones para sus armas y paquetes de energía para sus espadas sierra, por lo que fue con sus manos que Hrothgar arrastró al lector de libros por los aires y se estrelló los sesos contra las rocas. «¡Está muerto!», llegó el grito de los guardias. «El que nos aseguró que él nos libraría del divino cardenal, aquel cuya supervivencia nos demostró la seguridad de nuestra victoria, está muerto», y gimieron con mucho terror. Daigalan estaba entre ellos ahora. No era tan rápido como el Garra Sangrienta, pero lo superó en fuerza y astucia. Luchó con su cuchillo y lo clavó hasta la empuñadura en el cráneo del primer guardia que se enfrentó a él. Otro murió con la cabeza abierta por el golpe de su puño, y luego otro, atravesado por el estómago. El oficial que estaba gritando y tratando de endurecer los corazones de sus hombres cayó a continuación. Cayó al suelo y fue aplastado bajo los pies calzados con armadura de Daigalan. Pero el espacio de unos pocos latidos del corazón, como lo podría calcular un no Astartes, que el enemigo fue desgarrado y dispersado. Los que no estaban muertos maldijeron su destino y huyeron hacia el desierto nevado, ansiosos por enfrentarse a los dientes y las garras de la madre Fenris, en lugar de pasar otro momento en ese valle salpicado de sangre. El cálido aliento de los 2 Astartes era blanco, en el frío, mientras jadeaban como depredadores saciados de la caza. Pero esta cacería no había terminado, porque de abajo de las vías llegaba el sonido de pies de acero sobre las rocas, la voz rugiente de un motor, y antes de que los Astartes pudieran prepararse, desde la oscuridad congelada, salió un caminante centinela. Muchos de ustedes han visto tal cosa, y tal vez incluso lucharon contra ellos, porque son comúnmente utilizados por los ejércitos de la Guardia Imperial. Esto, sin embargo, fue diferente. Sus 2 patas estaban reforzadas con resistentes placas de blindaje, y su cabina, en la que se encogía su conductor traidor, estaba tan blindada como un tanque. Se había fabricado con técnicas olvidadas para los maestros de los mundos de forja del día de hoy, y llevaba como arma un par de cañones automáticos. Esta no era una simple máquina de exploración delgada, era un motor de destrucción. «No te desesperes», gritó el testarudo de Hrothgar, cuando este monstruo apareció a la vista. «No tendrás que enfrentarte a esta máquina, viejo. Marchito y decrépito como eres, me aseguraré de que los ojos de este traidor estén solo sobre mí. Todo lo que necesitas hacer, venerable, es fuego. Ese lanzamisiles tuyo». Daigalan tenía en mente regañar a Garra Sangrienta por su insolencia, pero no fue así. No era el tiempo para tales cosas. Hrothgar corrió a la vista del centinela. Disparó tiros con su pistola Volter y el centinela se volvió para darle caza a través de las sombras del valle. Pero Hrothgar era rápido y valiente, e incluso cuando los poderosos cañones del centinela abrieron fuego, corrió de roca en roca, de la fisura del pedernal a la sombra profunda, y cada proyectil disparado por los cañones del centinela se desperdició contra la piedra inquebrantable. En ese momento sucedió que el aliento helado de Madre Fenris levantó una ráfaga de nieve y Hrothgar se aseguró aún más cerca, zambulléndose entre los pies metálicos del centinela, sabiendo que era demasiado rápido y sus movimientos demasiado impredecibles para que el piloto de la máquina disparara sobre él con precisión. Tan enfurecido estaba el piloto del centinela que se olvidó, como soldados menores que los Astartes solían hacer.
la verdadera amenaza a la que se enfrentaba, porque Daigalan, el colmillo largo, había apuntado con su lanzamisiles, la única arma que tenían los astartes entre ellos que podría perforar la armadura de la máquina con un rugido. El misil se disparó y con un ladrido feroz explotó. La parte trasera del centinela fue arrancada y el piloto herido de muerte. Expuesto al frío de la noche, la sangre de sus muchas heridas se congeló, pero no tuvo mucho tiempo para sufrir este destino, ya que Hrothgar, la garra sangrienta, trepó por las piernas del centinela y le arrancó la columna vertebral al traidor con sus propias manos. «Puedes pensar», dijo Daigalan, «haber enojado a este viejo colmillo largo con tu insolencia, pero en verdad has expuesto la lección de los otros lobos de Fenris, o mejor dicho, de dos de ellos, pues son Freki y Geri, los lobos gemelos que fueron compañeros del propio Leman Russ. Mira cómo este enemigo, un rival para nosotros dos, fue destruido por los frutos de nuestra hermandad. Cuando los lobos luchan en manada, como uno solo, matan enemigos que los confundirían si simplemente atacaran como individuos. Has aprendido bien, aunque no lo sabías, la lección de los lobos gemelos. Con eso, los dos astartes se dispusieron a destruir las vías y durante muchos días, como resultado, las paredes del colmillo se salvaron del bombardeo de la guerra de Bucaris. Máquinas y las vidas de muchos lobos espaciales seguramente se salvaron. Ahora, fue por esta época que el cardenal apóstata maldijo al propio Bucaris. Estaba sobre Fenris dirigiendo el asedio del colmillo. Ya saben que era un hombre poseído de gran arrogancia y ceguera a la rabia que encendía en los que sufrían bajo su conquista. También era un hombre colérico, muy dado a castigos extravagantes y hazañas de crueldad cuando estaba enojado, habiendo oído de un subordinado que sus máquinas de guerra, que esperaba destrozar el colmillo y matar a todos los que estaban dentro, serían retrasadas por las lecciones de los astartes. Montó en cólera. Supuso que una gran hueste de lobos espaciales había hecho esto, y que con su destrucción los defensores del colmillo se verían muy debilitados en número. Un hombre tonto, te escuchó llorar. Efectivamente lo era, pero también era un hombre muy peligroso, cuya estupidez no radicaba en la incapacidad para lograr sus objetivos, sino en la ignorancia de las consecuencias que tendría su crueldad. Ustedes saben, por supuesto, que Bucaris eventualmente se encontraría con un terminar como corresponde a un hombre como él, pero esa es una historia para otro momento. Muchas unidades de la Guardia Imperial fueron enviadas para castigar a la hueste de Astartes, que se cree que Bucaris está en el extranjero, en las estribaciones del colmillo. Eran hombres elegidos por el maestro de guerra de Bucaris, el coronel renegado Gasto, de los regimientos de rigelianos que comandaba. Estaba bien versado en las creencias de Bucaris, que eran heréticas en extremo y no deben ser habladas por esta humilde lengua. Creyeron las mentiras de Bucaris de que el imperio había caído y que solo obedeciendo a Bucaris podrían esperar sobrevivir a su colapso. Gasto les dio tanques y armas pesadas, y el tipo de mercenarios asesinos y degolladores que Bucaris había dominado. Todos para su causa, para guiarlos. Estos hombres y máquinas abandonaron el gran campamento de asedio de la Guardia Rigeliana y se dirigieron al colmillo, con la orden de destruir a los astartes bajo pena de muerte. Mientras tanto, Daigalan, el colmillo largo, y Hrothgar, la garra sangrienta, estaban haciendo su camino de regreso al colmillo, porque su misión se completó. Aunque ahora era de día, una tormenta había caído sobre el área y la madre Fenris estaba respirando hielo. Las colinas del Pedernal soplaron vendavales terribles y lluvias de hielo cayeron como dagas. «Recuerda», dijo Daigalan, mientras conducía a Hrothgar por la pendiente resbaladiza de un páramo, «que es un clima cruel como este lo que hace que cada lugar maldito e inhóspito sea el dominio de Haeger, el lobo de la montaña, porque lo soporta todo. De hecho, prospera en climas tan inhóspitos. Es a él a quien debemos mirar, porque no es así que la resistencia física de un Astartes es un arma en sí misma, y que al tomar este camino peligroso hacemos un mejor tiempo para el colmillo y confundimos aún más a nuestros enemigos». Hrothgar no respondió a esto, porque mientras era joven y vigoroso, el colmillo largo estaba tan acostumbrado a las penurias y estaba tan retorcido por los vientos helados de Fenris, que los viejos astartes no sentían el frío tanto como la garra sangrienta, pero sí recordó al lobo de la montaña, y sabiendo que los hijos de Fenris están hechos de una materia dura, se encogió de colmillos y los dos avanzaron a toda velocidad por las colinas. Fue en el pináculo de la próxima colina que un descanso en la tormenta les dio una vislumbre del colmillo. Era la primera vez que lo veían en muchos días. Daigalan ordenó a su compañero que se detuviera y mirara por un momento al colmillo mismo.
Este diente de hielo y piedra, esta lanza que atraviesa el cielo blanco, ¿no llena esto tu corazón con alegría, joven garra sangrienta? De hecho, dijo Hrothgar, ahora estoy impresionado por su majestuosidad. Me alegra. Piensa en la desesperación que nuestros enemigos deben sufrir cuando lo vean, porque esas son las pendientes que deben escalar, esas son las paredes que deben romper. Y todos nosotros hemos visto el colmillo, y sin duda, lo hemos imaginado como cualquier enemigo podría aspirar a silenciar los cañones que tachonan sus costados, o escalar las escarpadas laderas que protegen sus puertas con más seguridad que cualquier ejército. Entonces sientes, dijo Daigalan, el aullido de Thengir en tus venas, porque él es el rey lobo, el monarca de Fenris, y todo lo que está bajo su dominio está repleto de gloria y majestuosidad. Ya ves, joven cachorro ignorante e insolente, de otro de los lobos de Fenris tienes una lección que enseñarnos hoy. Hrothgar de hecho escuchó a Thengir como un aullido distante, hablando del rey aspecto del colmillo que gobierna sobre todas las montañas de Fenris. Y fíjate también en el lobo que acecha entre las estrellas, continuó Daigalan, como miras por encima del colmillo a las lunas que cuelgan en el cielo. El acechador entre las estrellas era el tótem del propio Leman Russ, e incluso ahora su símbolo adorna la propia manada del gran lobo. Nuestras huellas se pueden encontrar incluso en mundos distantes y en los rincones más recónditos del imperio. Mientras nosotros, como ese lobo, cacemos entre las estrellas, Fenris no es simplemente el suelo bajo nuestros pies, sino también cualquier lugar donde los hijos de Fenris han pasado, donde los lobos espaciales han llevado colmillos y fuego a sus enemigos. El corazón de Fenris se llenó de orgullo al pensar en la marca de los lobos espaciales, que había dejado en la galaxia más allá de Fenris. Pero los astartes no podían quedarse mucho tiempo, y rápidamente se abrieron paso. Pronto, Daigalan vio las lenguas blancas de los escapes de los motores cerca y supo que la guardia traidora estaba cerca. Condujo a Hrothgar a un valle sinuoso, profundo y oscuro, incluso cuando el sol atravesaba las ventiscas. Muchos de estos valles atraviesan las estribaciones del colmillo, helados y negros, y en sus profundidades acechan muchas de las cosas más mortíferas con las que la madre Fenris ha poblado su mundo. «Puedo notar tu frustración, joven garra sangrienta», dijo Daigalan después de un tiempo. «Deseas enfrentarte al enemigo y cubrir tu armadura con su sangre. Pero recuerda, si quieres, que otro lobo aceche a nuestro lado. Ranek, el lobo escondido, va a todas partes sin ser visto, silencioso y astuto. De esta misma manera acechamos sin ser vistos. No desprecies al lobo escondido, joven, porque sus garras son tan afiladas como cualquier otra, y cuando golpea desde las sombras, la herida es doblemente profunda». Hrothgar se consoló un poco con esto mientras escuchaba los motores de los enemigos. Tanques y las voces de los soldados se alzaron mientras se llamaban los unos a los otros. No podían atravesar las estribaciones del colmillo con tanta seguridad como un lobo espacial, y muchos de ellos se perdieron al tropezar con desfiladeros o caer a través del hielo delgado. Impulsados por su miedo a Bucaris, lograron un buen tiempo, pero lo pagaron con vidas, y con cada paso la fuerza se volvió más y más irregular. Hrothgar se imaginó matándolos mientras salía del escondite, y él sonrió. «Ahora piensas en matarlos por docenas», continuó Daigalan, «porque nunca pasó por alto la oportunidad de instruir a un astartes más joven. Pero pregúntate, en esta carnicería, ¿qué imaginas? ¿Hay algún lugar para mí, tu hermano de batalla?» No es necesario que responda, porque por supuesto no la hay. No te lo advierto, garra sangrienta, todo lo contrario. Te encomiendo al espíritu de Lokyar, el lobo solitario. Mientras los lobos gemelos nos enseñan sobre la hermandad, Lokyar nos enseña que a veces debemos luchar solos. Él es el tótem de nuestros lobos exploradores, esos asesinos solitarios, y ahora también puede ser tu tótem porque es Lokyar, cuyo camino recorres como tú. Te imaginas a ti mismo sumergiéndote solo en nuestro enemigo. Ahora nuestros dos astartes llegaron a la cabecera del valle, donde llegó a la superficie. Vieron ante ellos temibles barricadas levantadas por la guardia traidora, las bayonetas de los herejes brillando bajo el sol que ahora atravesaba las nubes de tormenta. Docenas de ellos esperaban a los astartes y temblaban, porque creían que una hueste de astartes saldría del Valle Negro. «Ah, que demos gracias a la madre Fenris», dijo Hrothgar garra sangrienta. «Por ella ha guiado a nuestros amigos a conocernos. ¡Qué gran reunión será esta! Abrazaré a nuestros amigos con estas manos ensangrentadas y les daré a todos regalos de una feliz muerte». «Ahora veo que la batalla favorece a los jóvenes y a los despreocupados del peligro», dijo.
Daegalan respondió, y se contenta con dejar atrás lo viejo y lo astuto. Ve, hermano Hrothgar, concédeles la bienvenida que anhela tu corazón de joven lobo, y recuerda también al lobo de hierro, porque vigila a los artífices de la forja de nuestro capítulo, en la que se fundió tu armadura. Confía en él que tu equipo de batalla desviará su fuego láser y sus balas, y corran con él a la batalla. Hrothgar recordó de hecho al lobo de hierro, cuya piel puede desviar incluso los dientes de los kraken que acechan en los océanos de Fenris, y huyó de la oscuridad del valle. Los soldados abrieron fuego al unísono, y rayos de láser rojo cayeron alrededor de Garra Sangrienta como una lluvia de sangre ardiente, pero su armadura se mantuvo firme. Las enseñanzas del lobo de hierro habían guiado bien a los artífices del colmillo. ¡Ah! Cómo desearía tener las palabras para describir a Hrothgar en esa sangrienta batalla. Su armadura estaba roja hasta el codo, y los gritos de sus enemigos eran como una tormenta de nieve aullando a través de las montañas. Saltó las barreras que los traidores habían levantado, e incluso mientras aterrizaba, los hombres morían a su alrededor. Desenvainó su espada sierra y los dientes masticaron músculo y hueso. Escupió a un hereje a través de la garganta, arrojándolo con un movimiento rápido de la muñeca, y un latido más tarde, un golpe de su puño enguantado le atravesó el cráneo. Los cortó y los aplastó bajo los pies. Los arrojó a un lado y los arrojó contra las rocas. Le quitó el rifle láser a uno y lo apuñaló en el estómago con su propia bayoneta. Algunos traidores incluso cayeron bajo su propio fuego láser, mientras los hombres a su alrededor disparaban a ciegas, viendo en su terror a Astartes cargando desde la sombra. Daegalan siguió a Hrothgar en la batalla. Algún líder entre los traidores pidió un contraataque e intimidó a algunos hombres para que cargaran contra Hrothgar con las bayonetas bajas. Daegalan cayó entre ellos. Su cuchillo de combate se cobró un precio terrible. Cortó brazos y cabezas de los cuerpos y cuando se encontró frente al oficial solo, agarró al tonto hereje con ambos brazos. Aplastó la vida del hombre, estrechándolo en un terrible abrazo. Los guardias huyeron, pero Hrothgar no había terminado. Algunos lo siguió detrás, afloramientos rocosos donde buscaban esconderse. Los sacó como los sabuesos de un cazador podrían sacar a una presa involuntaria de una madriguera y los mató ahí en el suelo. Cuando intentaron dispararle desde algún punto alto, confió en su armadura para despreciar su fuego y trepó para encontrarse con ellos, sosteniéndolos por encima de su cabeza y arrojándolos para que se hicieran pedazos contra las rocas de abajo. Cuando los traidores sangraron, su sangre se congeló alrededor de sus heridas, porque la madre Fenris les había concedido a los Astartes un día brillante, pero tan frío como cualquiera que hubiera pasado alrededor del colmillo. La sangre cayó como una cosecha de rubíes congelados. Ahora Daegalan y Hrothgar descansaban en el centro de este campo de joyas ensangrentadas, tan brillantes y abundantes como si la propia madre Fenris estuviera sangrando. Estaban exhaustos por la matanza y jadeaban como lobos después de la matanza. Con el aliento blanco por el frío, estaban cubiertos de sangre, sus rostros salpicados con ella, sus emblemas de manada y tótems de la gran compañía casi ocultos. En silencio, cada uno agradeció a la propia Fenris por la caza, e incluso al cardenal Bucaris por su estupidez y arrogancia, pues fue él quien les había enviado tal presa. Por encima de ellos se cernía el colmillo, donde sus hermanos de batalla esperaban para recibir las noticias de su éxito. Las presas yacían muertas a su alrededor, y la majestuosidad de Fenris estaba por todas partes. ¿Qué más podría pedir un lobo espacial? De hecho, fue un buen día, y así, ustedes, cachorros, tienen muchas cacerías por delante. Bien peleado, hermano mío, dijo Daegalan. Es bueno que el cardenal apóstata tropezara con Fenris, porque sin su mala fortuna no tendríamos tales cacerías en nuestra misma puerta. Debería tener una estatua en el Salón de los Ecos, coincidió Hrothgar. ¿Alguna vez algún hombre hizo más por la gloria de los lobos espaciales? Creo que voy a brindar por él con un barril de aguamiel cuando celebremos esta cacería. Se rieron de eso, y fue con este sonido que el estruendo de los motores se acercó y una sombra cayó sobre ellos, porque los mercenarios que dirigían a los guardias eran hombres duros y de mente sucia, bien versados en la astucia de la guerra y habían preparado una trampa para los Astartes. La fuerza que los lobos espaciales habían masacrado era solo la vanguardia del ejército, enviado para castigarlos. Bucaris había enviado en su miedo 10 veces ese número, estirando dolorosamente las fuerzas que asediaban el colmillo en otra parte. Llevaban consigo tanques, máquinas de guerra de clase segador como las que ya no pueden fabricar los mundos forja del Mechanicus,
6 de estas máquinas habían sobrevivido al viaje, y ahora todas aparecían con estruendo, sus armas apuntando al lugar donde se encontraban los 2 Astartes. Los guardias, aunque muy presionados por el duro viaje a través de las colinas, eran cientos, y habían traído muchas armas pesadas con las que destruir a los Astartes desde lejos, porque temían enfrentarse de cerca a las garras y los dientes de los lobos espaciales. Y con razón. Sus líderes, los mercenarios elegidos por Bucaris, eran hombres fuertes y brutales que vestían uniformes y armaduras de una docena de lugares que habían saqueado, y todos lucían las cicatrices de la guerra como estandartes que proclamaban su salvajismo. Ellos también tenían miedo de los Astartes, pero convirtieron su miedo en brutalidad, por lo que los hombres bajo sus órdenes los obedecían aterrorizados. Uno de esos hombres se dirigió a los Astartes a través del comunicador de su tanque. Por él, los estándares de tales hombres fue algo audaz de hacer. «Astartes», los llamó, «nobles hijos de Fenris. El señor honrado Bucaris, monarca de su imperio galáctico, no tiene nada en contra de los lobos espaciales. Solo busca otorgar protección a aquellos dentro del redil de su generosidad, porque el imperio ha caído, y Terra yace en llamas y arruinada. Lord Bucaris promete seguridad y cordura para los que se arrodillen ante él. Pero no te pedimos que te arrodilles. ¿Cómo podríamos nosotros, meros hombres, exigir tal cosa de los Astartes? No, solo pedimos que Lord Bucaris cuente a Fenris entre los mundos de su imperio. ¿Qué te importa este lugar sombrío y helado, sus pueblos salvajes y sus océanos amargos? A los lobos espaciales, por supuesto, les dejaremos el colmillo y el derecho a gobernarnos a nosotros mismos, excepto algunas reverencias menores y bastante necesarias a la indudable majestad de Lord Bucaris. Así que ya ven, no hay necesidad de que luchen más. No les queda nada por probar. Retírense y pónganse bajo nuestra custodia, y los entregaremos sanos y salvos al colmillo, donde podrán transmitir la palabra de la generosidad incomparable de Lord Bucaris. Los Astartes, por supuesto, vieron a través de estas mentiras. Sabían que el imperio era eterno y no había caído. Además, no creían más que tú que Bucaris tenía la intención de destruir a los lobos espaciales y tomar el colmillo para sí mismo. Sin duda deseaba instalarse en nuestra gran fortaleza y utilizar como trono el salón donde el mismo Leman Russ tuvo una vez su corte. La única respuesta a tal discurso se encuentra en la punta de las garras de un lobo, o en el rechinar de sus colmillos. «Ahora, joven lobo», dijo Daigalan, «nos enfrentamos a nuestra muerte. Cuán bendecidos somos de poder mirarlo a la cara cuando viene por nosotros. Y además morimos en Fenris, en el suelo en el que nacimos, y primero corrimos con nuestras mochilas en la nieve. Este es el mundo que nos convirtió en los Astartes que somos, que nos dio la fuerza y la ferocidad para ser aceptados en las filas de los lobos espaciales. Ahora, devolveremos ese honor, eligiendo este mismo terreno para nuestras muertes. Qué benditos somos, Garra Sangrienta, y qué bendito soy yo de que sea al lado de mi hermano que muera. Y no creas que moriremos solos, porque escucho sobre el viento los gruñidos de Lacan, el lobo de las runas. Alguna vez Lacan cruzó Fenris y los sabios leyeron los símbolos que dejó en sus huellas. Estos hombres fueron los primeros sacerdotes rúnicos, y aquellos que aún siguen el camino de Lacan, incluso ahora, nos observan desde el colmillo. Ellos escudriñarán nuestras obras y las registrarán y darán gracias como nosotros que morimos una muerte tan hermosa. Daigalan sacó su pistola Volter. No tenía más que un cargador de proyectiles de perno, porque en ese momento los Astartes estaban gravemente presionados por municiones con su fortaleza sitiada. Hrothgar a su vez desenvainó una vez más su espada sierra. Sus dientes estaban coagulados con la sangre congelada de los traidores, pero sabía que pronto lo sumergiría en un cuerpo cálido y descongelaría esa sangre para que sus dientes pudieran rechinar de nuevo. «No busco la muerte», dijo Garra Sangrienta. «Al menos no tan fácilmente como tú, viejo». «Tu saga será excelente», respondió Daigalan, «aunque sea breve». Quizás tengas razón», dijo Hrothgar, y en ese momento los cañones de los tanques fueron nivelados en el lugar donde se encontraban en el campo de rubíes de sangre. «Eres un colmillo largo después de todo, y muy sabio, pero me temo que en todo lo que me has enseñado has cometido un solo error». «¿Y cuál podría ser ese error, Garra Sangrienta?», dijo Daigalan. «¿Qué omisión he hecho que es tan grave que debo enterarme ahora en el momento de mi muerte?». Ahora un semblante extraño apareció en Hrothgar, la Garra Sangrienta. Sus dientes destellaron como colmillos, y sus ojos se convirtieron en los orbes negros como el pedernal del lobo cazador. «Has hablado de los lobos de Fenris que nos siguen y nos imparten sus lecciones. Me has descrito a 12 de ellos.
cada uno de los cuales refleja un aspecto de Fenris o de las enseñanzas que los sacerdotes lobo nos han transmitido. Estas lecciones fueron bien ganadas, y te agradezco por ellas, hermano Daigalan, pero soy más sabio que tú en un solo aspecto. «¡Habla de eso, canalla!», exigió Daigalan, con mucha impaciencia por las armas de los tanques traidores que apuntaban hacia ellos, esperando la orden de disparar al igual que las armas pesadas de los guardias. «He contado 12 lobos fenrisianos en tus enseñanzas, cada uno tomado como el tótem de una gran compañía de lobos espaciales, pero aquí te equivocas. Para que yo sepa que en verdad no hay 12 lobos, hay 13. Y es hora, me temo, de que esta vieja lengua se quede quieta, y de un trago de hidromiel para que caliente los huesos de este esclavo. Ah, ¿quieres que la historia continúe? No tengo ninguna duda de que prevé un gran derramamiento de sangre del tipo que te encanta escuchar. Y hubo derramamiento de sangre después de ese momento, es cierto. Fue terrible. Quizás peor que cualquiera que cayó sobre el rostro de la madre Fenris durante el asedio del colmillo. Pero no me corresponde a mí hablar de ello. Te escucho gemir, y algunos incluso muestran sus colmillos con ira. Pero mira los colmillos largos que se sientan al fondo del salón. ¿Gruñen su disgusto? No, porque saben la verdad. Un esclavo como yo no tiene lugar para hablar de esas cosas. Incluso los más antiguos entre los hijos de Ross, los poderosos dreadnoughts que han marchado a la guerra durante 1000 años o más. Yo no hablaría de eso. Hay, sin embargo, una leyenda contada entre la gente de Gathalamor, el mundo donde el apóstata Bukari saltó a la fama por primera vez. Son un pueblo temeroso y religioso, porque sobre ellos ha recaído la carga de redimir a su mundo de la mancha que el apóstata dejó sobre él. Pero a veces hablan de leyendas prohibidas por los cardenales de su mundo, y entre ellas está esta, traída, se dice, por los pocos sobrevivientes de los ejércitos que lucharon en Fenris. Una vez, Bucaris envió un ejército para destruir a los astartes que habían estado sembrando mucha muerte y confusión entre las fuerzas sitiadoras. El ejército arrinconó a los astartes, pero descubrió, para su deleite, que no se enfrentaban a una compañía de batalla, o incluso a una sola manada, sino a solo un lobo espacial. En algunas versiones del cuento no había un lobo espacial, sino 2. Pero la diferencia no importa. Ahora los soldados colocaron sus tanques dentro del alcance y apuntaron a los astartes, y solo esperaban la orden de abrir fuego, que seguramente se habría dado un momento después. Pero entonces fueron golpeados por un miedo grande y monstruoso, como rara vez entra en el corazón hasta del más cobarde de los hombres. El lobo espacial ya no era un astartes. De hecho, él apareció como nada que una vez pudo haber sido un hombre. Un semblante bestial se apoderó de él, y los vientos aullaron como si la misma Fenris retrocediera con asco. Garras crecieron de sus dedos. Su armadura se deformó y partió mientras su cuerpo se deformaba. Los hombros se ensanchaban y la columna se encorvaba con el aspecto de una bestia. Los soldados gritaron que un demonio había entrado en medio de ellos, y los hombres huyeron al verlo. Incluso los artilleros en sus tanques no se creían a salvo del horror que se desarrollaba frente a ellos. Y luego vino la matanza. La bestia embistió y degolló a los hombres con cada golpe de sus garras sangrientas. Abrió los cascos de sus tanques y sacó a los hombres que estaban dentro. En su frenesí se dio un festín con ellos, y tiras de piel y carne ensangrentadas colgaban de sus colmillos inhumanos. Los hombres enloquecieron con la fuerza de su embestida. Los líderes de ese ejército dispararon contra sus propios hombres para evitar que huyeran, pero la bestia cayó sobre ellos a continuación, y los últimos momentos de su vida estuvieron llenos de terror y la agonía de las garras atravesando su carne. Los soldados fueron arrojados a los vientos de Fenris y se dispersaron. Algunos dicen que ninguno sobrevivió, ya sea derribado por la bestia o congelado hasta la muerte mientras se encogían de ella. Otros insisten que un solo hombre sobrevivió para contar la historia, pero que se volvió completamente loco y que la leyenda de la bestia de Fenris fue todo lo que se le escapó. Pero esta es una historia contada por otros hombres, lejos de los colmillos y los orgullosos hijos de Fenris que moran en él, y no volveré a morar en él. Ahora bien, sucedió que muchos días después, cuando la batalla había aumentado y después disminuido, como suelen hacer todas las batallas, una manada de cazadores grises se aventuró desde el colmillo para ahuyentar a los guardianes traidores, que se pensaba que estaban acampando en las colinas. Ahí se encontraron con un lugar como un campo de rubíes, donde la sangre congelada yacía esparcida sobre las rocas nevadas con tal abandono que parecía que ahí se había librado una gran batalla. Aunque los compañeros de manada no sabían de tal batalla. «¡Miren!», gritó un lobo espacial. «¡Alguien todavía vive! Está vestido con la armadura de un lobo espacial y, sin embargo, no lo es, porque mira,
Su porte es el de un animal y su rostro no tiene rastro del ser humano que todos éramos antes de convertirnos en astartes. El líder de la manada ordenó a sus hermanos de batalla que lo cubrieran con sus vólteres, mientras él fue a ver lo que habían encontrado. A medida que se acercaba, vio innumerables cuerpos desgarrados, muchos con marcas de dientes en su carne congelada, y aún otros muertos en las ruinas de sus tanques. La figura en el centro del campo de batalla, de hecho, llevaba la servoarmadura de un astartes, pero divididos y arruinados como si se hubieran arrancado desde adentro. Se agachó jadeando en el frío, como recién salido de una cacería. Su forma no era la de un humano, sino la de una bestia. «Está tocado por los Wulfen», dijo el líder de la manada. «El 13º lobo de Fenris ha caminado hasta aquí, y su inhumanidad ha encontrado un lugar para morar dentro de esta garra sangrienta. Algún defecto en su semilla genética pasó desapercibido durante su noviciado, y ahora ha pasado a primer plano en este lugar de derramamiento de sangre». Otro lobo espacial gritó: «Ahí yace otro de nuestros hermanos de batalla, muerto a su lado. Qué terribles heridas ha sufrido. Qué fuerza monstruosa debe haber desgarrado su armadura de esa manera, y qué garras deben haber desgarrado su carne». «De hecho», dijo el líder de la manada, «este noble hermano era un colmillo largo, uno de esos de raza sabia y resistente, y será llevado por nosotros a un lugar apropiado de descanso dentro del colmillo. Por desgracia lo conocía. Era el hermano Daigalan. Lo reconoció por las marcas de su mochila. Pero mira, las garras del sobreviviente hicieron estas heridas. Sus dientes tienen rechino en la armadura del astartes caído, e incluso en sus huesos». La manada estaba muy consternada por esto. ¿Qué lobo espacial podría ponerse en contra de su hermano? Ellos preguntaron. «Marca bien el camino de los Wulfen», dijo el líder de la manada con severidad. «Suyo es el camino de derramamiento de sangre desviado y frenético. No le importa de quién fluya la sangre mientras la caza sea buena. Este desafortunado colmillo largo es testimonio de eso. Cuando esta garra sangrienta se quedó sin enemigos para matar, bajo la influencia de Wulfen, se volvió contra su hermano». La manada pronunció oraciones al poderoso Ross y a los ancestros del capítulo, y todos los enterrados en el colmillo, para velar por ellos y protegerlos de tal destino como sufrieron los dos astartes. Podrías pensar que una bestia como la que encontraron debería haber sido sacrificada, pero imagina por un momento que te enfrentaste a tal espectáculo. Seguramente sería imposible para ti matar a uno como Hrothgar, porque aunque era una cosa retorcida y lamentable, todavía era un hijo de Fenris, y matarlo era aún matar a un hermano. Así que la manada llevó el cuerpo de Daigalan y Hrothgar, aún con vida, al colmillo. He oído decir que lo condujeron con una cadena como si fuera un animal, o que llamaron a un sacerdote lobo para que le administrara un poderoso brebaje que lo sedó el tiempo suficiente para llevarlo al colmillo. Y así sucedió que, a Daigalan, el colmillo largo, se le otorgó el lugar que le correspondía entre los compañeros de manada, que habían caído durante décadas, y ahí yace todavía. En cuanto a Hrothgar, bueno, fue enterrado de manera similar, esta vez en una celda excavada en la roca del corazón del mismo colmillo, donde nadie puede esperar escapar del frío sin luz. Guarda silencio. Cesa el sonido de las jarras tintineando. Ignora el crepitar del fuego. ¿Puedes escucharlo? ¿Ese rasguño en las paredes? Ese es el hermano Hrothgar, escarbando en los límites de su celda, porque ahora no es más que un animal, y anhela correr en las nieves de Fenris, cazando bestias y hermanos por igual, pero a veces recuerda quién fue una vez, y el colmillo largo que luchó junto a él, y luego deja escapar un terrible aullido lastimero. Puedes escucharlo en las noches más largas de Fenris, resonando en el corazón del colmillo. Ahora mi historia ha llegado a su fin. Quizás ahora entiendas por qué fue para un humilde esclavo que se le ha dado a esta saga para contar, y no a uno de los venerables sacerdotes lobo o colmillos largos llenos de cicatrices que pronunciaron sus sombrías palabras. ¿Qué verdadero lobo espacial podría soportar que esas cosas pasaran por sus labios? Y tal vez algunos de ustedes incluso hayan entendido la lección que se encuentra en su corazón. El resto tendrá que escuchar las garras de Hrothgar, el aullido de Hrothgar, y tal vez la verdad vendrá a ti. Pero siempre recuerda, tanto si cazas en las tierras salvajes que cuida Madre Fenris, como si acechas entre las estrellas, los 13 lobos cazarán a tu lado.